invitada, ya venimos charlando, ya no nos dan más la lengua para seguir charlando, así que voy a presentarlas directamente a Gaby Díaz y a Noelia Pereira, docentes, actrices. Me imagino que también con todo lo que eso implica, gestoras, productoras, un poco patagónicas. Patagónicas. Madres, mujeres, argentinas. Neuquinas. Sí, en realidad, distintos orígenes. Yo no soy neuquina, pero viví muchos años de la vida en Chipoleti, en realidad, en Río Negro. Porque justo yo Río Negrinas. Voy a ir con el suspenso que venía anunciando en nuestra intro, porque mi pareja es neuquina y cada vez que estoy con su familia tienen el temita del himno de Neuquén. Que lo cantamos. ¿Quieren que lo cantemos? Por favor. Yo me enteré ahora, rodeándome de esta familia maravillosa, el sentimiento con el himno de Neuquén, que es una cosa espectacular. Y cada vez que se juntan los neuquinos se lo ponen a cantar. Se canta. Sí, se canta. Neuquén, país. Sí. Bueno, los después... hermanos Verbel tenían una versión. Marité Verbel tenía una versión divina. Pero bueno, ven que ya nos fuimos por las ramas. Tremendo. ¿Ustedes quieren agregar algo a la presentación, algo con lo que se identifiquen más, que quizás no hemos nombrado, ampliar un poco esta presentación? Bueno, no, yo primero agradecerles también la invitación a esta mesa de trabajo, de conversación. Siempre es lindo tener encuentros para hablar y necesario encuentros para hablar de teatro y educación, que si bien ya llevamos varias décadas de historia del teatro en las escuelas y en los niveles obligatorios, sigue siendo, nosotras que estamos en el Instituto Formador y en otros niveles, sigue siendo como un objetivo y un desafío legitimar, ¿no?, el arte y el lenguaje teatral como parte de esos campos de conocimiento, campos de saber que articula lo curricular en la escuela. Y si bien hace mucho que hay letra escrita al respecto, todavía sigue siendo, ¿no?, un campo de legitimación y un campo de disputa dentro de la propia cultura escolar. Así que bueno, siempre es bueno conversar al respecto y compartir estas conversaciones con otras personas que puedan estar interesadas. Sí, abrir el debate, abrirlo a personas que por ahí a veces nos han hecho la pregunta, porque por ahí nosotras somos de teatro y somos educadoras y por ahí es un lenguaje común, pero a veces no todo el mundo se pregunta por qué el arte en la escuela, por qué el teatro en la escuela, qué pasa con eso, cómo se implican las artistas, ¿no?, del circuito independiente, en el caso nuestro también con la enseñanza, y que sea en un espacio público, está buenísimo, y con otras mujeres hacedoras también, mejor todavía. Pali las conoce de la escuela de teatro. Sí, yo estoy anonadada. No, me parecía re importante y re lindo que pudieran estar ustedes dos, más allá de que hayan sido mis profes en el primer año, porque hay algo en su decir, en su enseñanza también, que es como decía Gaby recién, ¿no? Como esta legitimación del arte como campo de conocimiento que se nota que lo vienen charlando y militando hace mucho tiempo. Entonces hay algo en su decir que para mí siempre es muy esclarecedor. Cuando yo estoy acá con mis diseños curriculares, me los traje corte y machete, pero porque todavía como que me cuesta entrar a veces y nada, me parecía importante traer gente que como ustedes que lo tiene tan militado, tan hablado y tan sabido también. Bueno, podemos hablar de eso también. Los diseños es algo que genera pánico en general, ¿no? Y sobre todo por ahí, incluso pensando en compañeros y compañeras que tienen mucho oficio teatral, pero a la hora de armar un proyecto, por ejemplo, es sufrir un montón, porque también hay algo que tenés que tener cancha, ¿no? Para sentarte a escribir, conceptualizar sobre lo que hacemos, y creo que ustedes, bueno, son expertas justamente en la materia. Sí, somos inquietas, tenemos la inquietud de seguir estudiando y aprendiendo, porque en realidad es algo sobre lo que todavía no hay construido un consenso terminado y tal vez no lo haya, ¿no? No arribemos a eso, o iremos arribando paulatinamente a distintos consensos que se irán moviendo como se mueve el arte y como, digamos, no hay una definición, es como que está en definición permanente. Y la enseñanza del teatro, digamos, como los lenguajes artísticos, lo mismo, ¿no? Pero encima nosotros somos un lenguaje, el teatro es un lenguaje relativamente nuevo en el sistema educativo.
¿no? Claro. Que no viene como, no tiene el amparo de esa tradición que por ahí tienen las artes visuales o la música, que más allá de que hoy se piensen de otra manera en la escuela tradicional, la escuela a la que fue mi mamá, la escuela a la que yo fui, que soy una señora grande, tenía artes visuales, tenía, o plástica, lo que se llama plástica, y música, Claro. ¿no? Pero no había danza o no había teatro. Si bien había teatralidad en algunas, o cuestiones, digamos, que hoy podemos pensar como performativas, no estaban pensadas de esta manera. Lo artístico era algo muy marginal dentro del sistema educativo, durante mucho tiempo fue así. O estuvo afuera o estuvo en los márgenes. Recién en el año 2006 se integra a lo curricular, se integra como un campo de saber específico a lo educativo. Es nada en términos históricos. Pero sin embargo es un montón de tiempo también, ¿no? Son 20 años. Sí. Y sin embargo seguimos dando nuestras batallas en territorio para que la escuela haga lugar a lo que nosotros venimos a proponer desde el teatro, ¿no? Desde la enseñanza teatral. Claro, o desde la educación artística vinculada a este lenguaje, ¿no? Y entender la diferencia también entre esa sólida formación artística que tenemos que tener como profes, pero al mismo tiempo que no es técnico lo que estamos haciendo ahí, ¿no? Que lo que estamos haciendo es aproximar a los pibes, a las pibas, al mundo desde la perspectiva que nos propone el teatro, ¿no? Como todo lo que pasa en la escuela, ¿no? Claro. Como todo lo que pasa en la escuela. No se forman matemáticas, no se forman biólogas, no se forman físicas químicas, sociólogas. Sino que no se forman artistas, sino que se acerca, se aproxima, se convida esa porción del mundo vista desde el lugar del arte, en este caso también desde el lugar del teatro. Todo lo que pasa en la escuela, por eso pensaba recién como que la escuela nos abra espacio, implica pensar también cómo se consolida la escuela, qué pasa ahí, cuáles son las estructuras como que siguen consolidadas y de qué manera nosotras vamos a perforar de a poco en estos 20 años, ¿no? Sí, también, sí. Y pensando que hace poco también empieza a cambiar algunos aspectos del trabajo docente y también, por otro lado, hay normativas, bueno, hablamos del diseño curricular, ese que es el de primaria, 2018, ¿no? 2018-2019, digo, son bastante nuevos dentro de todo, pero todavía, como decimos nosotras siempre, la gesta está en quienes están formándose en este momento, quienes ingresan a los territorios en este momento, y cómo eso continúa siendo en el momento y en el contexto en el que una nueva ley también se está por gestar, porque no vamos a ser ingenuas de que sabemos que siempre un proyecto pedagógico es un proyecto político, y el proyecto político de este momento está pensando otras regulaciones pedagógicas, y con respecto al arte ni hablar seguramente. Sí, está pensando en la disolución de la escuela como ámbito, ¿no? Claro, claro. Entonces nosotros, digamos, esto que puede entenderse como una crítica cuando decimos, bueno, la escuela por ahí todavía les cuesta hacer lugar a lo que nosotros venimos a proponer, a lo que el mismo sistema propone, porque no es que se nos ocurrió a nosotras. Está escrito, hay leyes que dicen que el teatro es un campo de conocimiento con el mismo estatuto y la misma importancia que otros campos del saber, que son históricos y que tienen una vasta tradición en la educación. O sea, en lo escrito está. Cuesta todavía esto que digo, ¿no? Que haga cuerpo en la cultura institucional, porque el dispositivo en su infraestructura y en su historia, que es tan pregnante y que es tan cristalizada, ¿no? Tan en la matriz la tenemos, que a todos lo mismo al mismo tiempo, sí, ¿no? Que cuesta. ¿Quién estudió? Que cuesta pensar. Claro. Qué loco, ¿no? Que siga siendo un poco esa escuela en muchas cosas, ¿no? Bueno, ahí hay algo también que hacer. Nosotros somos instituyentes en eso. Digamos, no estamos convidados, ¿no? Desde afuera, sino que somos parte de esa construcción y de esa eso que decimos siempre, de esa gesta, ¿no? Y de ese desafío de militar y enamorar también a nuestras comunidades de el valor que tiene el arte como posibilidad de encuentro con el mundo, ¿no? Claro. Perdón, Nati, para traducirlo un poco quizás a la gente que nos está escuchando, pensar en cuestiones quizás muy específicas que suelen o pueden pasar en
en las escuelas, que desde lo más notorio que puede ser, no sé, una clase de teatro necesitaría quizás un espacio especial donde desarrollarse, y muchas veces terminan sucediendo porque la infraestructura de la escuela es esa, en el mismo aula o en el Zoom o al lado de otra clase o al lado de una clase de matemática que después el profe de matemáticas se queja porque los de teatro estaban gritando, y bueno, en teatro expresas de otra manera, y que de pronto también la hora de teatro se pueda convertir en una hora libre, y cómo instituir el teatro como eso, como decís vos, como dicen ustedes, como campo de conocimiento, y que realmente adquiera ese estatus dentro de en el formato escolar. Claro, pero adentro de la escuela y afuera también, porque también me imagino la gente que hace muchísimo no pisa la escuela porque por X motivo. Teatro. De pronto, estudia. claro, ¿qué es esto? ¿Por qué? Bueno, también... ¿Por qué teatro en las escuelas? Claro. Esa es la pregunta. Sí. Nos ¿Y la quedamos en... Sí, bueno, dentro de lo que es las disciplinas del arte, los lenguajes disciplina del arte, teatro como parte de ellas, a saber, dentro de las escuelas y con la última ley sancionada en el 2006, aparece música y la llamada plástica, artes visuales, históricas, y bueno, se suma danza y teatro, ¿no? Las escénicas aparecen Claro. de algún modo. Esos serían los 4 lenguajes que todas las personas, niñeces y adolescencias que acceden a la escuela obligatoria como derecho, tienen derecho también a aprender durante todo ese tránsito por los niveles obligatorios, inicial, primaria y secundaria. En ese sentido, teatro como parte de los lenguajes del arte, y teatro en particular, aparece también como una forma de conocimiento que implica otros saberes y otras formas de habitar el mundo, ¿no? En ese sentido, esto que decís del espacio es constituyente, ¿no? Sí, sí. No significa que si estamos en un aula abigarrada de bancos, como solemos estar, y con 30 pibes, ¿no?, adentro del aula, sin calefacción o lo que sea, no se pueda dar teatro. Se puede, ¿no? Vivimos un poco en contingencia frente a eso. Por supuesto que serían mejor otras condiciones, pero hay algo del aprendizaje del conocimiento espacial y del trabajo con el otro también que tiene la enseñanza del teatro, que implica, están los rasgos generales del arte, que implica también ese pensamiento divergente, la cuestión compleja, poder ver lo que pasa debajo de las capas, ¿no? Hay algo del lenguaje metafórico que implica un pensamiento súper complejo, que no lo enseñan otras artes, Sí, sí, sí. ¿no? Otras artes, otros campos de conocimiento, otras formas de conocimiento, Uh-huh. ¿no? El pensamiento lógico-matemático, el campo de las prácticas del lenguaje, etcétera. En este sentido, a eso, que es del arte en general, el teatro imprime lo corporal, ¿no? El trabajo grupal, lo colectivo, el encuentro con el otro, la toma de decisiones, la negociación, ¿no? Ahí meto Sí, un paréntesis a Lola Rosa. Sí. No, digo que ahí para mí hay dos cuestiones que para mí son fundamentales, que es lo convivial del teatro. El teatro es convivir. Y en el teatro, cuando hacemos teatro, cuando aprendemos desde el teatro, el problema de otra persona es mi problema. Porque si, digamos, el otro no puede con algo, todos no estamos pudiendo con algo. A mí me parece que eso hoy es contracultural, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Está proponiéndonos una cuestión vinculada a la escucha, a la percepción del otro, a la empatía, a la convivencia, ¿no? Me parece que ahí en eso grupal, que es tan propio del teatro, que es esencial en el teatro, me parece que ahí hay una clave por la que yo considero que es fundamental que se enseñe, y aunque a veces tengamos la sensación de que no nos están esperando, que nos arremanguemos y sigamos intentándolo, porque la educación necesita que haya mucho teatro en las escuelas. Bueno, esto con respecto al tema, pensaba de lo grupal. Sí. Y de lo espacial también pensaba que hay algo también por deconstruir ahí, ¿no? De esa estructura tan rígida que las escuelas han tenido a lo largo del tiempo, y esta idea de pensar la clase en el aula, ¿no? Que también es parte de esa tradición, y que tal vez hay que empezar a pensar que en realidad la clase acontece donde
estemos nosotras enseñando y los pibes aprendiendo. Donde estamos ¿no? nosotras está la escuela. Claro, y que por ahí eso tiene que empezar a suceder en otros espacios alternativos. Por ahí hay que también hasta salir de la escuela, porque en realidad el ámbito, ¿no?, donde la enseñanza y el aprendizaje suceden, bueno, puede diversificarse, debe diversificarse. Mientras esperamos que algo también ahí se ordene en términos de la infraestructura, que realmente lo que nos suele pasar cuando nosotras decimos esto e insistimos es que lo primero que impacta cuando entras a la escuela como profe de teatro es que vos tenés una escuela preparada para que haya uno atrás del otro o en grupos de 4, ¿no? Y sentados y callados. Y generalmente es una la que tiene que ir a hacer lugar, tomarse esos 15, 20 minutos para abrir espacios, sacar bancos, mover, ¿no? Y después volver a dejar todo ordenadito como estaba para que la escuela siga siendo lo que siempre fue, ¿no? Le sumo, estábamos hablando hoy de la posibilidad de cometer, entre comillas, errores o entregarnos a estar más perdidas, todo lo que implica, ¿no?, el desarrollo de la creatividad, que justamente creo que los lenguajes artísticos tienen esa, que no lo vas a el error en matemática es, listo, un 0. En cambio, en el arte el error no existe, diciéndolo, bueno, después podemos entrar, ¿no?, bueno, en la técnica, cosas que valen o que no, pero digo, hay una cuestión de entrar en un espacio lúdico, creativo, que hoy en día tampoco se están dando demasiados espacios para poder, entre comillas, de nuevo, fracasar o cometer errores. Me parece que los lenguajes artísticos también nos ofrecen y nos abren esa posibilidad. Y algo que yo veía, yo soy egresada de la Escuela de Danzas, entonces todo lo que están diciendo, bueno, lo traslado a la danza y también, ¿no?, como que se aplica. Y una de las dificultades que más encontraba es la falta de motivación en los adolescentes. Que yo pensaba que soy de la camada de chicos y chicas que no tenían ni teatro ni danzas en las escuelas, era impensado. Yo voy como docente con todo mi entusiasmo y digo, la voy a romper, les traigo unas propuestas re locas, se van a divertir, y los chicos con la cabeza pegada al celular, apenas queriendo hablar, moverse o mirar a otras personas. Entonces, pensando en dificultades, ¿no?, con qué nos podemos encontrar también, cómo lo ven ustedes, esa parte, ¿no?, las problemáticas. Para mí, ese es el material. El material del que vos disponés cuando vas al encuentro de un grupo y nadie se quiere mover es el punto de partida. Claro. O sea, eso, ahí hay algo que está sucediendo. Sí, sí. En la quietud hay algo que componer, ¿no? Yo lo pienso igual en estas infancias que no pueden dejar de girar y de moverse y de no. Bueno, yo digo que no voy a poder construir la quietud y que ese sea el punto de partida, ¿no? Al revés. Sí, sí. Esa necesidad de moverse, de girar sobre su eje. Bueno, tal vez ese sea el punto que tengo que tomar como de partida y empezar como a detenernos, aunque sea cada tanto. Y que eso empiece a contar algo, ¿no? Que eso empiece a construir ficción, ¿no? Claro, que claro. eso pueda ser poetizado, interpretado, ficcionalizado, ¿no? Digo, bueno, ¿qué pasa si nos movemos y nos detenemos? Y nos movemos y nos detenemos. Claro. ¿Qué empieza a contar eso, no? Claro. Lo pienso también por ahí desde un lugar más más híbrido, no tan plantada en el lenguaje teatral, sino un poco dialogando con lo que planteas. Bueno, ¿qué pasa? Que es imposible, por lo menos yo tuve experiencias en todos los niveles y es imposible plantarte en un lenguaje, ¿no? Como que se está cruzando todo el tiempo. Terminás rapeando, no sé, haciendo cualquier otra cosa también. Es que ahí pasan muchas, en términos de educación artística, están pasando muchas cosas si vos intentás después traducir esa experiencia en contenidos de la enseñanza artística, está lleno, o de tu lenguaje disciplinar. Claro. No hace falta que sea el teatro del telón y la escena elevada y el personaje, que también ahí hay algo en lo curricular que a veces nos juega como una mala pasada, ¿no? Porque hay como, yo siempre peleo, pero que sé que está mal. Ya me lo dijeron todas las profes, que es que peleo a veces con la estructura dramática como único modo de estructurar. Claro, me encanta pelearme a mí con las estructuras. Porque digo, bueno, la estructura dramática es un modo de estructurar, es una forma. Una forma que ganó la partida también, ¿no? Claro. Pero no es la única. Nosotras en nuestra cultura inclusive tenemos como otros modos performativos, más híbridos, más de teatralidad, que no los estamos considerando. Yo pienso en el carnaval norteño,
¿no? Y la Claro. gente bajando del monte, ¿no? A los saltos, y digo, y con sus guaguas, y sus, ¿no? O en las manifestaciones, o, digamos, Sí, bueno, lo que hacen los pibes y las pibas de hoy en el también. juego. Por ahí, en esta instancia de, por ahí las adolescencias, y ya no tanto las adolescencias, sino también las niñeces, y su encuentro con las tecnologías y el dispositivo unívoco, ¿no? Esta cosa de estar solos, con un dispositivo. Hay algo de eso también que construye un escenario, ¿no? Claro. No sé, si se encuentran en red, si se vinculan, si imitamos un videojuego, si trabajamos con esto, creo que tiene que ver con estar presente también y a partir de ese estar presente, pensando en lo que hacen ellos y ellas, también empezar a abrirles el acervo cultural. Decir, mira, esto que haces se parece a esto que haces se parece a esto, mirá cómo pasa acá, mirá qué pasa con esto. Vemos un video de la bajada del diablo en el carnaval jujeño y te habías imaginado esto y sabés de dónde viene el diablo. Digo, como hay algo que está atravesado por un montón de otros ejes, ¿no? Que tiene que ver con lo digital, con la interculturalidad, con las formas de vivir hoy, con el ambiente, con los vínculos con el otro, con la educación sexual integral. Y en ese sentido, me parece que cualquier tópico, cualquier tema, cualquier interés de los pibes y las pibas, con la aplicación de los procedimientos de nuestros lenguajes de disciplina, se convierte en un material escénico. Claro, claro. ¿No? Me parece interesante lo que dice Gaby con respecto de la estructura dramática. Para quienes no saben, hablo a la audiencia, ¿no? Por ahí la estructura dramática es una estructura de análisis de el suceso teatral que implica pensar, un personaje, un conflicto, un entorno en donde eso sucede, ¿no? Y que más narrativa, claro, más de principio, ¿no? Más de texto, ¿no? Con principio, nudo, desenlace, y que pensamos también nosotras que por ahí a veces está el procedimiento y lo teatral, y cuando digo lo teatral digo lo performático y digo la danza también, y digo el cuerpo en la dinámica en el tiempo con el espacio y los demás. Como si eso pudiera dividirse, ¿no? En algún momento, ¿no? Pero bueno, en eso que sucede, se convierte a través del procedimiento en un material. Claro. ¿Cómo hacemos eso? Es la pregunta, ¿no? Con una carga poética. Claro. Y con una posibilidad de ser interpretado y resignificado. A mí me pasó una cosa que yo, como buena alumna, siempre me enseñaron, la metodología base es la estructura dramática, y yo lo intenté por todos los medios. Muy frustrante para mí en muchas oportunidades, porque las escuelas, no es fácil. Y aparte hay algo en la estructura dramática o en la obra de teatro, como la pensamos tradicionalmente, que es imposible a veces de aplicar en una escuela, donde todo el tiempo, yo por ejemplo trabajo en una escuela de artística donde todo el tiempo la matrícula se mueve porque no es obligatoria, entonces esta idea de personajes fijos, ¿no? Como muy difícil de sostener. Y me acuerdo que hice una capacitación de nuestra escuela que planteaba esto de, vamos a usar como los procedimientos como punto de partida, ¿no? Entonces decía, yo qué sé, trabajábamos simultaneidad. Entonces, yo qué sé, la propuesta era proponer 3 acciones entre 3 personas, pero que sucedan en simultáneo. O sea, eso es todo un tiempo de mirarse, prestarse atención. O sea, todo un montón de cosas y aparte es una pavada, que vos la decís y sucede, ¿no? Y de repente tenés un montón de gente mirándose, prestándose atención para poder ir a la par. Mover a la vez, ¿no? Ahí ya es un montón. Todos juntos a la par. Y, y esta cuestión de poder ver no contemplar, sino ver e interpretar eso que el otro está generando como material, aparece como un mundo poético y una posibilidad de ficcionalizar eso que por ahí para el otro no tiene ese sentido, ¿no? Es como que abre en vez de cerrar, abre, ¿no? Abre la posibilidad de construir significados. Y ahí para mí fue como un viaje de ida, ¿no? Como que ahí encontré como un camino donde yo noté que los grupos con los que trabajaba podían hacerlo con mucha más autonomía. Yo soy medio extrema por ahí en el modo de denunciarlo, está mal. No se enoje nadie. Pero yo, ¿sabés qué sentí? Que por primera vez no le colonizaba los temas a los pibes, ¿entendés?
como vos Sí, hablás sí, de sí. lo que quieras. Claro, O sea, sí, yo sí. te voy a enseñar la forma, digamos, la vía de acceso a ese mundo que vos estás intentando compartir, construir, ¿no? Entonces yo lo que te voy a brindar o lo que te voy a convidar son esas vías de acceso, esos modos de construir sentido, ¿no? Es muy interesante eso porque también sin subestimar a las juventudes, a los adolescentes, a las niñas que tienen mucho para decir, tienen mucho para contar y justamente muchas veces no los medios o las formas o los modos de poder expresarse porque el celular, porque sus padres trabajan un montón y no les pueden dar bola, por lo que sea, uno en la adolescencia, en la niñez, atraviesa un montón de cosas y poder tener al menos un acercamiento a estas expresiones artísticas que justamente te permitan por algún lado canalizar, metaforizar, poetizar lo que te está pasando como infancia, es Tener muchísimo voz. y es Te hermoso. doy estas herramientas para que vos Claro. digas lo que vos quieras. Claro. O sea, reconozco que tenés una voz y hacemos que esa voz resuene junto a otras voces en una especie de trama. Al mismo tiempo es como una doble lealtad, porque al mismo tiempo tenemos la obligación de ampliar esos horizontes, ¿no? O sea, hay un mundo, nosotros tenemos pibes a 20 cuadras del centro que no fueron nunca al teatro. Y eso Bueno, es ese serio. es otro tema también. ¿No? Entonces digo, está bárbaro, estos son tus temas, en el mundo resuenan Existen todas estas un cosas montón y vos tenés derecho a conocer y a desear también esas cosas del mundo, ¿no? Pero si no las conoces no las vas a desear nunca. Entonces yo lo que tengo desde la educación es la obligación de ponerlas a disposición para que vos elijas, ¿no? Con qué de esto te querés quedar, qué de esto te parece una porquería y no vas ahí a pelar nunca, digamos, para que hagan con el mundo lo que quieran, ¿no? Pero bueno, hay que convidar el mundo. Y ¿no? ustedes forman docentes también en la escuela de teatro. ¿Cómo ven esos docentes, esos futuros docentes? ¿Con qué problemáticas se encuentran? Porque está ese momento en que vos entendés la teoría de lo que tenés que hacer, cómo te vas a enfrentar, pero después la realidad de ir al aula, hacen prácticas docentes, ¿no? Me imagino con qué se encuentran. Ahí. Sí, hay algo que también es generacional y que se va moviendo un montón. Hace varios años, casi 10 años que trabajamos juntas en la práctica docente. Tengo que decir que con Gaby nos conocimos, esto es un detalle de color. Podría ser mi hermana chiquita ella. Nos conocimos, yo la vi actuando a ella en San Martín de los Andes en un encuentro, en un provincial de teatro en Neuquén. Ella trabajaba en un teatro, yo trabajaba en otro, y después nos encontramos acá. Yo me mudo a La Plata en 2011, bueno, y lo primero que hago es inscribirme en la docencia, tratar de comprender cómo era. En ese momento era todo analógico, carpetas de colores, presencial. 3 solapas. Mi IA era el que manejaba la fotocopiadora de al lado de la SAD, ¿no? Era todo, le preguntábamos todo. Y bueno, y en esos actos públicos presenciales la veo a Gabriela y me acerco y le digo, ay, vos sos del sur. Y fue como una brújula en estos actos públicos que eran como, éramos todo el ganado mirando unos papelitos de lejos. Hoy son digitales, que también puede haber un poco de abismo ahí, pero bueno, hoy hablábamos justamente de que se maneja otro tipo de información. En ese sentido, ingresar a la docencia, y me acuerdo conversaciones que hemos tenido con vos para ingresar desde otros medios, como por ejemplo las difíciles coberturas, que también es un mundo, es Sí, comprender sí. una forma de construir carrera, ¿no? En ese sentido, hay algo que nosotras comprendimos en la formación docente que tiene que ver bueno, los pibes tienen que conocer las cosas del teatro porque van a enseñar teatro, sí, claro. Tienen que conocer la escuela, perfecto. Bueno, ya conocen la escuela, van desde el jardín, ¿no? Claro. A la escuela. No, ahora, como docentes, la reconocen, la revisitan, dirían autoras, ¿no? Y vuelven a mirarla desde otro lugar. Bien, sí, bueno, ya va a conocer la escuela. Bueno, ¿qué es lo que tiene que saber un docente para trabajar? ¿Cómo ingreso a la docencia? ¿Con qué me voy a encontrar? Y en esta especie de brecha que hay entre lo que dicen los diseños, entre lo que dicen las teorías y lo que pasa en la escuela, es la complejidad de esa trama, ¿no? De ese entramado. Lo que nosotras hacemos es ir a las escuelas,
tratar de observar escuelas, de ir a clases, de observar escuelas en general, tratar de diversificar los contextos sociocomunitarios al que visitamos para empezar a hacer ese trabajo de campo, o sea, el cuerpo puesto en el territorio que estudiamos, algo etnográfico podría ser, ¿no? Sí, sí. Entonces, en ese sentido, hay algo de que quienes se forman, quienes están en formación inicial, les profes en formación inicial, se encuentren con el territorio lo antes posible, entendiendo que jamás vas a conocer la clase que te va a tocar la primera vez. Claro. Sí. Yo lo que noto que ha evolucionado un montón, no solamente en cuestiones de este acercamiento, que se achica un poco más la práctica, sino también, por ejemplo, a la hora de formar artistas. Yo recuerdo en la época que hice la escuela de danzas entre el 2003, 2004 y 2011. Había una cuestión tanto, y tengo muchos amigos que estaban en las dos instituciones, escuela de danzas, escuela de teatro, como una cuestión de formar artistas para ser tocados por una varita mágica, para ser contratados por el Teatro San Martín o en el teatro comercial, pero no, para mí estaba muy lejos de la realidad de incentivarte, por ejemplo, a que formes un grupo de teatro independiente y que hagas teatro y que aprendas un poco curtiéndote en la autogestión, claro. que puedas ser vos, digamos, productor, ¿no? También, claro. O productora de ese proyecto que querés llevar adelante, que vos puedas conformar un grupo o que trabajes en otros ámbitos alternativos. Vos decís muy orientado como a lo comercial o al éxito. Claro, yo sentía que en esa época, hace un montón de años atrás, pero me parece, conociendo docentes que trabajan en las dos escuelas, que esa mirada, claro, cambió. Sí, yo creo que una de los de las grandes fortalezas que tiene la escuela de teatro es que justamente, ya sea para la docencia o para que tu desempeño como artista actuante, es como que de entrada es mostrarte justamente esos dos mundos como son e incentivarte a recorrerlos a como puedas y a alargarte. O sea, tengo muchos recuerdos del primer año con la Negra Belmonte diciendo: ustedes 4 se juntan y vamos a salir y vamos a hacer un montón de obras por acá y por acá. Y ya el primer año, ¿viste? Como, bueno, esto es hacer teatro. Sí. Bueno, yo estudié escenografía en la escuela de teatro. Estudié la tecnicatura en actuación y el profesorado en la Escuela de Bellas Artes de Neuquén. Y cuando me vine para acá, estudié escenografía porque no conocía a nadie. Digo, ¿qué hago yo, bicho de teatro, y no conozco a nadie? Me meto en la escuela de teatro a estudiar. Y como que la pata de escenoplástica me faltaba, digo, bueno, del pelete, ¿no? Siempre me gustó hacer cositas, digo, bueno, voy con esta. Siempre lo tuvimos que hacer. En Neuquén siempre lo tuvimos que hacer. Teníamos que hacer nuestras escenografías, porque no había escenógrafos, ¿sí? Claro. Y escenógrafas. Bueno, entonces entro ahí y a mí me pasó esto, que en realidad instantáneamente me di cuenta, porque aparte tenía a mi compañero que estaba en el elenco de la comedia de la provincia de Buenos Aires, con esas escenografías gigantes, ¿viste? Y yo con la obsesión de que todo me tenía que entrar en un vehículo de una sola vez, ¿no? Que tenía que montarse en una hora como máximo. Y gastar la menor plata posible. Plata posible, ¿no? Entonces, como esto de que sea portante, liviana, barata, que genere gran volumen con poca... Es fascinante, ¿no? Sí. Y me parece que la escuela de teatro está hermosa para mí. Yo voy y vengo de la escuela de teatro, ahora voy volviendo. Yo la veo preciosa, la veo que siempre se pone en crisis, ¿no? Y eso nos pone en crisis a nosotros, y que ponerse en crisis sistemáticamente está buenísimo, ¿viste? Pegarse el tortazo y decir, bueno, che, el mundo cambia, ¿viste? Hay que repensarse. Hay que ¿no? Despabilarse y prestar más atención a algunas cosas, ¿viste? Porque uno tiende a veces en las instituciones a entrar en una velocidad crucero y quedarse, ¿no? Quedarse como en ese lugar más cómodo, más conocido. Bueno, es una escuela que te obliga todo el tiempo, que te está cacheteando, y su matrícula es súper vibrante, están pasando cosas muy interesantes, y yo realmente todo lo que aprendí en escenografía, por ejemplo, lo aprendí ahí, aprendí mucho. Siempre yo insisto también pensar en esas otras variables, ¿no? Esas otras carreras que te ofrece la escuela de teatro, que son
son realmente espacios de formación increíbles y se los recomiendo a cualquiera, al profe de teatro, al profe de actuación, a la profe de danza. Está buenísimo, está buenísimo. Sí, hay algo de las instituciones también públicas, gratuitas y artísticas que hacen encontrar a la gente. Sí. ¿No? Vos te encontrás ahí, más allá, ponele de esto que contás vos, Nati, que por ahí cuál era la mirada de la formación, me parece que ahí las personas se encuentran. Ahí las personas se encuentran y se gestan grupos de teatro independiente, personas que se juntan a pensar, empieza el tráfico de materiales. Claro, claro. Yo vi esta obra, vos viste esta, como de qué manera, cómo lo importante que es una ciudad con un espacio de formación artística público y gratuito, hace ver toda la prosperidad, ¿no? de la cantidad de grupos que hay, bueno, en La Plata, de música, de danza, de performance, ¿no? de teatro, obviamente, ¿no? Pero de artistas plásticos, de murales en las calles. Eso no es menor, no es magia, ¿no? Sino que sucede por el encuentro de las personas y las diversidades también de lenguajes que ofrece todo lo que es la formación pública y gratuita dentro de una ciudad. Eso fundamental. Y por otro lado, también retrocediendo un cachito en la conversa, la importancia de no escindir la formación de arte con la formación docente. Claro. O sea, un docente de arte es artista y así tiene que pensarse en esa formación, ¿no? Para poder pensarse también en esta idea, vos traes la idea del error, del fracaso, y hoy conversaban un poco de, bueno, nosotras nos encontramos en una producción que se llama Pequeña Patagonia, y un poco esa producción a mí como actriz me trajo el desafío de pensarme fracasando, ¿no? Fracasar y fracasar una vez y otra vez y decir cómo eso en realidad es el camino, es el recorrido, es ir a ese abismo que no es más que un proceso, que parte del proceso, y romper esta idea también del éxito, que la idea del éxito está vinculada a lo hegemónico, ¿no? Sí. La idea del éxito está vinculada al canon. Sí. Claro. ¿No? O sea, si no, ¿a qué? ¿No? ¿Qué es? ¿No? Como al estereotipo, de algún modo. Entonces me parece que son muchas cosas que aparecen ahí y que si las encontrás en la formación, aunque sea para hacerte una pregunta, no te digo para encontrar respuestas, para hacerte una pregunta, ya tuvimos éxito. Sí. Y pensar cómo esas son claves también para la vida social. Digo, las pensamos en el arte y las pensamos en la comunidad y las pensamos en la vida social, que es romper el aislamiento, es encontrarse, hacer trama, organizarse, porque el teatro es organización, no es construir una organización, ¿no? Que nos implique superar todo eso que nos hace sentir mal, ¿no? Tenemos que ser un poco felices mientras tanto. Eso no es poco trabajo, es mucho trabajo, pero bueno, tenemos derecho también, ¿no? A construir los caminos que queremos recorrer, que esos caminos sean colectivos, que esos caminos impliquen encuentros y organización, ponerse de acuerdo, y en eso también yo quiero hacer como un halago a la escuela, que por ahí yo, que soy un bicho de escuela, que hace 36 años que laburo en las escuelas. A veces digo, soy jodida con la escuela que quiero tanto, ¿no? Pero es como así como los amores, ¿viste? Sí. O nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros seres queridos. Pero hay algo que dice la ministra Terici, que es que la escuela es una especie de milagro social, ¿no? En un tiempo donde de lo que se está hablando es de la disolución de los vínculos, ¿no? De la trama social. Me parece que ahí hay algo que es totalmente cierto y a lo que adhiero, que es que la escuela es un milagro social. Es un lugar donde nos estemos encontrando descarnadamente, aunque sea para pelearnos, ¿sí? Para discutir con fuerza, ya me parece una cosa a celebrar y a defender. Sobre todo en tiempos, como mencionaba Noelia, donde a lo que se está apostando es a la disolución de esos vínculos, ¿no? Y de esa escuela, ¿no? Y de que cada uno haga lo que quiera, solito en su casa, ¿no? Me encanta escucharlas. Voy a confesarles que es la primera vez que yo siempre soy muy estructurada con el Excel. Hoy se me fue todo, tiré el Excel por la borda, se me fue porque nos pasamos del tiempo y las tengo que despedir, pero podría estar escuchándolas media hora más. ¿Viste qué lindo que hablan? Sí, ¿Viste que no mentía yo? No, es que no dudaba para nada.
Pero qué lindo que habla. Ay, que desconche este piso. Tanto que me hicieron faltar con las reglas. yo venía así con la sincronización Ya de todo. fue la así regla, que dije, ya sí, fue. cerramos el Excel. Pero bueno, las tengo que despedir. No sé si antes de irse quieren compartir algo en particular, un proyecto. La invitación a acercarse a la escuela de teatro, a la escuela de danzas, está para si alguien le está picando el bichito ahí y tienen ganas, acérquense porque son espectaculares estos espacios. Como bueno, creo que con todo lo que escucharon ya no hace falta sumar nada más, pero bueno, si no las despido. Gracias Noelia, gracias Gaby. Gracias chicas, gracias. Y nos vamos con El Mató